Y tenemos aquí, en el último bloque de Política, Producción y Trabajo, junto a Fanny Vega, un espacio especial, porque no hay que desdeñar el rol del Estado en la administración de la información y no hay que dejar de leer cuál ha sido el rol del Estado, precisamente, en la comunicación social a lo largo de nuestra historia. Hace 70 años se creó la Agencia Oficial de Noticias TELAM, la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Y tenemos aquí a Fernando del Corro, un periodista, un veterano periodista de la Agencia TELAM, un hombre que ha recorrido todas las redacciones prácticamente del país, por lo menos de los medios nacionales, y que nos puede dar una visión clara de qué es la Agencia TELAM hoy y cuál ha sido la historia de la Agencia TELAM y por qué es importante que el Estado tenga una voz propia entre los medios de comunicación. Bueno, que el Estado tenga una voz propia entre los medios de comunicación es una cosa antiquísima. Ya en el año 59 antes de nuestra era, Cayo Julio César fundó el Acta Diurna, que es el primer periódico que se conoce en la historia, puede haber habido otros, pero no se sabe que hayan existido, por el cual el Estado romano se encargaba de difundir noticias por todo el ámbito. A 15 días de publicarse, ese diario estaba en los lugares más lejanos del imperio y todo el mundo podía enterarse de lo que pasaba en Roma y lo que pasaba en el conjunto del imperio. Es decir, que esta visión del rol del Estado en la difusión es muy vieja y muy anterior a la de los medios privados que aparecen como negocio 15 siglos después, cuando en el Véneto, en Venecia, se genera la Gaceta del Véneto. De ahí viene la palabra gaceta, gacetilla, todo eso, viene su origen en este diario veneciano. Y se lo conoce un poco así porque Gaceta era la moneda veneciana. Y entonces el diario valía una gaceta. Y eso mismo fue el nombre que adquirió nuestra primera gaceta creada por Moreno en 1810, también como órgano difusor, ¿no?, de las noticias que sucedían en el gobierno. Por eso es que ya esto es un tema muy bien. En el caso de TELAM, obviamente, hacia el año de su creación, en 1945, desde hace mucho tiempo la información local estaba manejada por grupos de interés económicos a través de sus respectivos medios o por intereses exteriores a través de las agencias de noticias internacionales, particularmente aquí en Buenos Aires. Tenían peso decisivo el diario, a través del diario La Prensa, United Press, y a través del diario La Nación, Associated Press. Y las políticas que se jugaban en todos estos casos eran, como decía yo, políticas de interés de grandes grupos económicos que se interesaban en difundir determinadas cosas, desde el exterior hacia acá y desde acá hacia el exterior. Y así es como hubo durante el gobierno del proceso que va a desembocar en el gobierno de Perón en 1946, todo un intento por desarrollar el peso de la prensa oficial, de una prensa nacional que empiece a tener peso. Se crean 2 o 3 grupos, la Agencia Nacional de Noticias ANDI, la agencia de prensa que conducía el gran Luis Elías Ojit, y también TELAM, que en realidad empieza como una empresa mixta, no como una empresa pública exclusivamente. Era mitad del Estado, una parte del Estado y otra parte de una cantidad de accionistas privados. Pero sin embargo nació también como un concepto latinoamericano de información, porque TELAM significa telecomunicaciones latinoamericanas. Telenoticiero americano, quería decir. Telenoticiero americano, TELAM, sí. Estamos. Pero, digamos, sin participación. El concepto era así, naturalmente, tener
una información local y vinculada con los países de la región. Se hicieron incluso acuerdos con otras agencias, con otros medios lugareños, o sea, de la región. Y así se mantuvo en esa situación. Fernando, no queremos ser ingratos con tu presencia. Tenemos el último minuto del programa. Bueno, me gustaría que entonces, mínimamente le refresquemos a la gente que estos 70 años encuentra a TELAM verdaderamente renovada, no solamente porque le está haciendo un aporte al periodismo gráfico, sobre todo, como ha sido su tradición, sino particularmente en medios audiovisuales, ¿verdad? Sí, en los últimos tiempos, después que el personal logró salvar a la agencia del cierre que impulsaba el gobierno de la Rúa, a través del Chacho Álvarez sobre todo, se produjo todo un salto notable. La agencia ha entrado, como vos señalás, en el tema de los medios audiovisuales, y hoy con la actual conducción se ha avanzado muchísimo en esa materia. ¿No es Y cierto? hoy, para cerrar, TELAM, ¿aporta la cuota de equilibrio en el manejo de la información pública en el contexto de la sociedad argentina? Sí, aporta una cuota importante porque la información pública es central, pero también se da información de todo tipo. O sea, los partidos políticos como estos que se han manifestado hace un rato acá del programa también tienen su lugar, sus comunicados se publican, sus actos se cubren, ¿no? O sea que hay todo. Y ya digo, lo esencial también ha sido el trabajo que hemos desarrollado los trabajadores, porque más de una oportunidad, y particularmente, como ya dije, en esa época, cuando de la Rúa quiso cerrarla, lo que hoy es el CITRAPRE, el Sindicato de Trabajadores de Prensa, con Luis Jiménez a la cabeza, desarrolló una fuerte lucha y conseguimos parar el cierre y permitir que hoy TELAM siga existiendo. Muchísimas gracias, Fernando del Corro, y la verdad es que yo debo decir que como trabajador de prensa también me siento orgulloso de haber sido parte de la agencia de noticias TELAM. Los saludamos a todos los periodistas que están desempeñándose allí y a ustedes también los saludamos y los despedimos hasta la próxima semana. Gracias. Y volveremos a hablar de política, producción y trabajo aquí en Canal Metro.